¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía de Frente. Tenemos el gusto de recibir en esta ocasión a un personaje muy importante en el análisis económico en México, como es el caso de Gabriel Casillas, quien es el mero de las análisis económico-financieros en el Grupo Financiero Banorte. Estará aquí con nosotros junto con Ernesto Fárez Santoscoy. Así es que con temas que tienen mucho que ver con la economía mundial, pero también con la economía nacional. Bienvenidos. Iniciamos. Economía de Frente. Bien, muchas gracias Ernesto Fárez Santoscoy. Saludamos y con mucho gusto le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación a Gabriel Casillas. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes, me siento honrado por su invitación, Eduardo, y siempre un gusto ver aquí a mi amigo Ernesto Fárez. Muchas gracias. Gabriel, Eduardo, ¿qué tal, amigos? El responsable de todos los esfuerzos de análisis económico del Grupo Financiero Banorte, un banco mexicano que festejamos que siga bien y siga con vida y siga con buen rumbo, un banco auténticamente mexicano. Pero bueno, propone Gabriel, me parece muy sensata la posición de analizar qué diablos pasó con ese sorpresivo incremento en las tasas de interés de referencia. Gabriel, ¿a ti te tomó de sorpresa? Sí, la verdad sí, y la verdad yo creo que a todos, digo, al menos ya sabemos, ¿no? En la encuesta Citibanamex, que engloba los principales analistas de la banca, pues 0 de 23 anticipaban un alza de tasas de interés, entonces realmente sí fue una sorpresa, y normalmente ya sabemos que es raro en general que un banco central quiera sorprender a los mercados, ¿no? Eso lo veíamos hace muchos años. Ahora como que los bancos centrales tratan de tener una política de comunicación en donde se vaya transmitiendo mejor la política monetaria, porque pues ya sabemos que el canal de expectativas, que es un canal de transmisión, ¿no?, de política monetaria, es de los más importantes en México, junto con el tipo de cambio. Y eso en México en particular todavía es más relevante porque pues la penetración bancaria todavía es baja relativo a varios países, ¿no? Ya sea que nos comparemos con Sudamérica o con otros países emergentes. Entonces estos dos canales son los más importantes y por eso la verdad ahora sí que me sorprendió que sorprendiera, ¿no?, si se puede decir eso en ese sentido, y que también habían pasado escasas semanas de haber publicado el informe trimestral en donde pues, el Banco de México hace una actualización de sus proyecciones, ¿no?, de crecimiento, de cuenta corriente, de empleo y de inflación. Entonces, pues con esas proyecciones de inflación que teníamos escasas semanas, pues la verdad pensábamos que no ameritaba una alza de tasas. Y por último, algo bien importante, pues el tipo de cambio estaba en un nivel, pues ahora sí que tranquilo, ¿no? No estábamos viendo mucha volatilidad, nada por el estilo, que estuviera poniendo una presión adicional en mercados emergentes y en particular en México. Entonces sí sorprendió. Siempre se le aplaude a un banco central que sea responsable y si ve alta inflación, pues que suba las tasas, eso no hay duda, pero sí sorprendió y me sorprende mucho, ya como último comentario inicial, que pues cuando empieza a subir tasas la Reserva Federal en algún momento, tal vez sea hasta 2023, pero normalmente el Banco de México va a tener que acompañar esas alzas de la Reserva Federal. Entonces, pues si se adelanta el Banco de México, debe haber una razón de peso muy importante, porque pues definitivamente pues esto puede ser el inicio de un ciclo de política monetaria que se puede alargar mucho. Sí, ciertamente, porque se curó en salud el Banco de México y ahora vemos que otros bancos centrales se están haciendo lo mismo, se están adelantando y evidentemente México acompañará, como lo harán muchos otros bancos centrales, al movimiento de la Fed, Ernesto. Sí, yo también fui otro de los sorprendidos. También pensaba que en general el Banco de México, pues digamos que actúa como reacción a lo que haga la Reserva Federal, pues complementando lo que dice Gabriel. Pues si la Reserva Federal no se había movido un centímetro en su política monetaria, solamente se movió en cuanto a sus expectativas, pero pues veamos qué expectativas. El movimiento fue que los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, en lugar de estar estimando que iban a subir tasas en el 2024, pues recientemente cambiaron su
expectativa y ahora están pensando que van a empezar a subir sus tasas de interés en el 2023. Bueno, entonces el movimiento sí fue sorpresivo del Banco de México y me parece que tiene mucho que ver con el incremento de la inflación que esa misma mañana el INEGI dio a conocer, donde la inflación de nueva cuenta últimos 12 meses, en lugar de estar al 5.80, volvió a subir al 6%. Entonces reaccionaron. Y yo me pregunto qué tan eficientemente están actuando, y me parece, no sé qué diga Gabriel, pero me parece que están reprobados. ¿Por qué? Recuerdo una polémica que hubo hace algunos años, cuando en esta esquina estaba el señor Carstens como secretario de Hacienda y en la otra esquina estaba Guillermo Ortiz como gobernador de Banco de México. Y teníamos una circunstancia parecida en la que había una inflación, principalmente de costos, inflación importada. Entonces el señor Carstens públicamente le dijo al entonces secretario de Hacienda, a la perica Guillermo Ortiz Martínez, que pues, ¿para qué subían las tasas de interés si en realidad esta inflación es importada y no tiene que ver con una inflación de demanda? Y en este caso me parece que la demanda sigue totalmente destruida, la demanda interna. Y pues entonces estar subiendo las tasas de interés simplemente es pegarle más a la sociedad, punto, ¿no? A ver, véame, ese es un asunto importante y al menos en los análisis que realizamos cotidianamente, Ernesto, no lo habías atendido y me gustaría mucho conocer el punto de vista de Gabriel, pero permítame una pausa porque si no vamos a tener que cortar la respuesta, pero una pausa comercial. A ver, ¿estarían reprobados por ser o sea, si nuestra demanda está destruida, estamos reaccionando a un factor externo que no necesariamente tendría que traducirse en nuestra economía? Entiendo así tu argumento, Ernesto, pero déjame escuchar, o permitamos que escuchar la posición de Gabriel Casillas sobre este asunto después de una pausa. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. A ver, a mí sí me sorprendió la reprobada de Ernesto. Yo pensé que le iba a poner estrellitas en la frente, aprobado con estrellita en la frente por haberse portado bien y haber hecho bien la tarea, pero resulta que lo reprueba. ¿Tú coincidirías con esa posición de Ernesto, que es muy interesante? No por nada se llama Economía de Frente el programa, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Buen punto. Mira, la verdad es que yo digo, coincido en la mayoría de las cosas que comentó Ernesto. Yo no lo reprobaría todavía. Creo que todavía falta el examen final, ¿no? Si fuera la clase. Creo que ese lo tenemos que ver en las minutas. Creo que es importante ver. Y aquí en este sentido veo dos aspectos que me parecerían interesantes que discutieran en las minutas, ¿no? Para poder hacer alguna evaluación como la de Ernesto. Uno es asuntos estructurales de la economía mexicana y dentro de estos son dos, ¿no? El primero sería qué componente es el que está haciendo que la inflación esté subiendo, si realmente todo es importado o no. Y dos, el tema del PIB potencial en México. Entonces, muy rápido, elaboro rapidísimo de cada uno de ellos. El primer aspecto estructural, me parece que en México sí podríamos ver una inflación más persistente que en otros países, porque pues, en Estados Unidos yo creo que va a ser bastante transitoria, ¿no? ¿Y por qué aquí en México puede ser más persistente? Por dos factores. Uno, la gasolina. Los precios de la gasolina en México, si los vemos con respecto a 2018, pues, prácticamente estamos ahí, 3% arriba, no hay mucha diferencia. Sin embargo, pues en el Inter, el año pasado cayeron muy fuerte y luego se recuperaron, tal que este año llevamos un incremento de 13%, que se parece mucho al 16% del gasolinazo de 2017, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en México como que el tratamiento es asimétrico de los participantes de los mercados, ¿no? Cuando baja, nada, se ajusta para abajo, y cuando sube, no, ya sube la gasolina, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos viendo varios precios de productos y de servicios que están subiendo en línea con la inflación cuando realmente no deberían de hacerlo, ¿no? Entonces, esta asimetría en cómo toman en México las alzas versus las bajas de los precios de gasolina, creo que la puede hacer un poco más persistente. Y dos, el tema de que en Estados Unidos sí hubo apoyo fiscal, así como el 99% de los países en el mundo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, los gimnasios,
los estadios, las salas de concierto, los restaurantes, los hoteles, todo que realmente tuvo un impacto severo de las políticas de restricción de la movilidad, pues sobrevivieron gracias al apoyo fiscal en Estados Unidos, pudieron pagar rentas, nómina, etcétera, y en México no hubo eso. Entonces, el ciudadano que regresa a demandar estos servicios y estos productos, pues en Estados Unidos y en otros países encuentran el lugar y no hay unos costos de arranque tan fuertes. En cambio, en México, pues desaparecieron muchas de estas empresas. Entonces, eso me parece que también puede hacer que sea un poco más persistente la inflación. Un análisis así, en conjunción con el PIB potencial, ¿no? Ya sabemos que normalmente para que la política monetaria actúe y cuando quieres que sea laxa, pues quieres que el PIB observado esté por abajo del PIB potencial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor con la llegada del gobierno de López Obrador, que no ha hecho reformas nuevas para atraer inversión, y las que se habían hecho antes, que se supone que deberían traer inversión, las están revirtiendo, pues podemos pensar que tenemos un PIB potencial menor una vez que salgamos de toda esta distorsión de la pandemia, de los efectos de base y de toda esta ayuda que estamos recibiendo de los paquetes de estímulo fiscal de Estados Unidos. Entonces, bueno, si el PIB potencial fuera menor hacia adelante, pues entonces no hay tanto espacio para tener una política monetaria laxa. Y estos dos componentes me podrían indicar que entonces pues estuvo bien que se subiera la tasa. Ese es el tipo de debates que yo quisiera ver en las minutas para poder hacer una evaluación, Eduardo y Ernesto. A ver, Ernesto, está muy interesante también el punto de Gabriel, ¿no? Sí, son puntos de vista totalmente complementarios a lo que yo enuncié hace un rato, y también son válidos, ¿no? Enriquece el análisis, lo que acaba de decir. Habría que ver si, con lo que dije, ¿no? Habría que ver si el Banco de México pecó de apresurado o si estuvo en tiempo, ¿no? Sí, a mí me parece que sobrereaccionaron al dato de inflación. Me parece que se apanicaron esa mañana todos. A ver, pero tú la inflación, Ernesto, ¿tú la ves persistente, el dato inflacionario en México, que siga creciendo o se mantenga con fuerza en terrenos del 6%? Pues un elemento muy importante es los precios de los energéticos. Y como has visto, pues el petróleo WTI pues ya va a sigue creciendo, 74, y sigue creciendo, y sigue. Como el del whisky, tan campante, ¿no? Sigue tan campante, creciendo. Afortunadamente el whisky no ha subido tanto. Lo sigo más de cerca. Esa es otra gasolina aquí. Pero sí sigue subiendo y bueno, hay quien pronostica que se va a ir a $100, Eduardo. No me digas, ¿otra vez? Va a depender mucho de qué haga Arabia Saudita y Rusia, ¿no? Ellos realmente tienen la sartén por el mango, que ellos pueden incrementar su producción y equilibrar el mercado. Pero, pues, las cosas van para allá, y entonces el gobierno mexicano está entrampado con que pues, el precio de la gasolina no puede subir más allá de la inflación, según la promesa del presidente y de Alfonso Roma en aquel entonces, y entonces tienen que bajarle al IEPS, al impuesto especial sobre producción y servicios, para que el precio de la gasolina al consumidor final no suba tanto, ¿no? Y eso pues implica un sacrificio fiscal. Entonces pues, se ve bastante complicado y si a esto le agregas que hay escasez en madera a nivel mundial, en aluminio, en acero, en microchips, en muchos perecederos. Entonces, pues sí, la verdad es que la inflación puede ser persistente, pero la global no. Esa afirmación que todo el mundo ha hecho sobre qué tan temporal puede ser la inflación, yo sí la cuestiono. Porque el volumen de apoyos fiscales y de apoyos monetarios que trae la economía global no lo habíamos visto nunca en la vida. Sí, nunca en la vida de la humanidad, sí. Nunca ha habido así, pero bueno, de la humanidad mundial, de la humanidad mundial. Sí, de la humanidad mundial, sí, por supuesto, sí, no hablamos de otra. Déjame ir a una pausa nuevamente, porque me gustaría mucho, si Gabriel piensa que el asunto del petróleo va a seguir subiendo importante y eso complica el margen de maniobra del gobierno federal,
Después, otra cosa que me gustaría mucho conocer de Gabriel, en esta oportunidad que tenemos el privilegio de tenerlo aquí, de cómo ve el asunto de la reforma fiscal. ¿Va a ser una miscelánea, un cambio de énfasis contributivo, o si vamos a aspirar a tener una reforma hacendaria, o si tendremos secretario de Hacienda, porque con eso de que no quieren hacer un periodo extraordinario de sesiones, pues entonces el señor va a ser el encargado del despacho, ¿no? Aquí vamos a tener puros encargados de despacho en este país. Ahora en el metro ya tenemos director de metro. Bueno, eso es una ventaja. Y espero que también sea solamente director general del metro, ¿no? Ya de veras. Ya de veras. Bueno, así es que hacemos una breve pausa y regresamos con este tema. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. El asunto de las gasolinas, ¿crees que le puede complicar la vida al gobierno federal, Gabriel? Mira, Eduardo, me hiciste varias preguntas al final del bloque anterior, nada más muy rápido. En el tema del petróleo, híjole, es bien difícil pronosticarlo, pero coincido totalmente con Ernesto, que tiene mucho que ver con lo que vaya a hacer Arabia Saudita y Rusia, y en esta reunión de la OPEP, que va a ser ya muy pronto. Entonces, está complicado, pero lo que sí es que yo he visto que quieren mantener el precio en una banda, ¿no? Entre que no sea carísimo como para que las energías renovables se vuelvan muy baratas, ni tampoco quieren que sea muy barato porque obviamente quieren vender y sacar todo su petróleo antes de que ya no valga nada, ¿no? Claro. Entonces creo que en ese sentido tal vez no lo dejen llegar a 100, pero bueno, siempre en una de estas puede pasar. Pero se va a mantener alto, eso sí lo veo casi seguro, si es que puedo decirlo. Ahora, de todo esto que está propiciando inflación, ¿qué tanto es transitoria y qué tanto no? Está el tema que comentaba Ernesto de los paquetes fiscales en Estados Unidos. Nada más para complementar lo que dijo. En Estados Unidos van 6 paquetes de estímulo fiscal aprobados en los últimos 16 meses, ¿no? Que estamos hablando que son más o menos 18 puntos del PIB de los primeros 5 aprobados el año pasado, más otros 8 puntos del PIB este año. O sea, son 27 casi puntos del PIB de paquete de estímulo fiscal, que si traemos el plan Marshall, ¿no? Con el que Estados Unidos ayudó a Europa a reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial, y lo traemos a valor presente, estamos hablando de 6 planes Marshall, ¿no? Entonces, realmente esto es sin precedentes, nada más para ponerle un número, y nada más al de Estados Unidos, no estoy englobando todos. Y bueno, algo muy importante que creo que no están tomando en cuenta muchos economistas, y que algunos que queremos tomarlo en cuenta nos cuesta trabajo hacerlo, es este cambio estructural de COVID. No nada más llegó una recesión y ya salimos, o estamos saliendo, fue una recesión que provocó cambios bien importantes a nivel muy profundo. Todas estas personas que ahora van a trabajar en su casa, a hacer home office, ¿no? Que en lugar de pagar una renta alta en un departamento chico cerca de su centro de trabajo, ahora puede vivir en los suburbios, en una casa más cómoda, o la compró. Entonces la demanda cambió, ¿no? Entonces, pues obviamente la demanda marginal, o sea, las casas que tienen que ser construidas, ¿no? O los departamentos que tienen que ser construidos más grandes y en los suburbios de la ciudad, pues demanda muchísimo y no se corrige rápidamente por la caída de precios en los departamentos cerca de los centros urbanos. Entonces, eso hace que pues, haya una demanda adicional muy fuerte por madera, acero, materiales de construcción, que como bien dice Ernesto, no hay, ¿no? Entonces, eso creo que es bien importante y tiene muchas aristas que a lo mejor algunas ni siquiera hemos visto y difícil de pronosticar. Y finalmente, la reforma fiscal que comentabas, Eduardo, en México, yo creo que va a ser con las directrices del presidente. No nuevos impuestos, no aumentar los impuestos actuales. Entonces, ¿cómo le haces para recaudar más? Pues hay de 2 sopas, ¿no? Una, eficiencia recaudatoria, que la hemos visto en serio desde el sexenio pasado, que se ha exacerbado en este. Y 2, pues se pueden hacer cambios, como tú bien dijiste, ¿no? Cambios recaudatorios pequeños. Yo pensaría en 3 muy rápidos, ¿no? En el IVA, sabemos que hay tasas, productos y servicios que tienen tasa cero y otros que son exentos. Esa lista, que incluye alimentos y medicinas y otras cosas, se puede hacer más chica. O sea, ahí puede recaudar un poco. En el ISR para personas físicas, se puede hacer el intervalo de personas que pagan la tasa más alta de 35%, se puede hacer más amplio, el intervalo de ingreso, o sea, para que más gente pague el 35%. Y el ISR de las empresas, pues además de hablar de estos esquemas paralelos o semiparalelos de tasas efectivas, podemos también platicar de menores deducciones, ¿no? Creo que por ahí puede venir esa reforma fiscal que pudiera hacerse, estimado Eduardo. Es cierto, o sea, puede ser acomodos de deducibilidad, ampliación. Yo no sé, y claro, esa es una cuestión de arrastrar el lápiz. No sé si eso le alcanzara, Ernesto.
tomando en cuenta el compromiso que tiene, pagar la deuda Pemex, más la generosidad de las políticas públicas en materia social, hijo, no sé. Bueno, sí, los compromisos que ha venido adquiriendo el gobierno en base a las declaraciones del presidente de, vamos a subir el precio de los energéticos, pues que las pensiones a los adultos mayores las vamos a duplicar. En fin, una serie de las amortizaciones de la deuda de Pemex ahora las absorbe el gobierno federal. Ya se ha convertido en un reto, diría, formidable para el nuevo próximo candidato a la Secretaría de Hacienda. Porque, como bien apuntas, vamos a ver si se consiente por parte de los partidos de la oposición que haya un periodo extraordinario para que pueda ser ratificado en el Senado o no. Pero sí es un reto formidable. Y yo digo, pues por más que quieras, no le alcanza si no hay una reforma más profunda. A no ser que muchos de estos compromisos se revisen y se pongan en una perspectiva, digamos, más realista, que creo que también es algo que puede pasar. O sea, no nada más del lado de los ingresos se puede hacer algún esfuerzo como los que acaba de comentar muy bien Gabriel, sino también del lado del gasto habría que revisar qué se puede hacer en realidad, ¿no? Pero sí creo también que va a haber una tentación por parte del partido Morena y de sus aliados de jalarle un poco más de recursos a los más ricos y a las empresas más grandes, ¿no? En el mismo sentido de lo que dice Gabriel, pues el esquema de tasa de impuesto sobre la renta puede redefinirse para que las empresas más grandes paguen más impuestos, que sí, eso como analista de bolsa te digo, pues trimestre a trimestre vemos que sí, las empresas más grandes, que son las que cotizan en bolsa, pues tienen una serie de estrategias y de artificios que aprovechando la legislación aprovechan y pagan muy poco, pero esto no es exclusivo de México. Platicamos hace algunos programas, ¿no?, de la filial irlandesa de Microsoft, que generó ingresos por 311,000 millones de dólares y no pagó nada de impuestos porque está registrada en Bermuda. Pues, de por sí en Irlanda la tasa es del 2%, pero esta filial está registrada además en Bermuda y no pagó nada. Entonces, lo mismo sucede en México, quizás con proporciones guardadas, pero las empresas grandes están pagando poco, entonces, pues sí, seguramente va a haber la tentación, y además es la especialidad de la señora Buenrostro, de jalar más dinero de ese segmento tan importante. Y luego viene el impuesto del 15% a las empresas más grandes tecnológicas, impuesto global, que también creo que se va a aplicar con mucho esmero aquí. La ventana de oportunidad que hay para el físico mexicano es que se pretende gravar en donde se hace el consumo, el impuesto para estas empresas tecnológicas globales. Pues mira, lamentablemente son de esas veces, y que ha habido pocas, para ser honesto, en donde uno dice, qué lástima que el programa no es de 1 hora, porque a mí me gustaría mucho seguir platicando con Gabriel Casillas, pero lamentablemente se ha agotado el tiempo para seguir haciendo un análisis. Yo te invitaría, pues no sé, antes de 4 semanas que estés con nosotros nuevamente, Gabriel. Disfrutamos mucho tu presencia, es un lujo tenerte aquí con nosotros. Aportaste muchos elementos importantes y espero que lo sigas haciendo. Aquí esta es tu casa, quiero que lo sientas como eso, como tu casa, y seremos privilegiados nosotros y quienes nos ven y nos escuchan y nos atienden, el tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, el honrado soy yo, Eduardo, Ernesto, muchísimas gracias por la invitación y feliz de regresar cuando gusten. Les mando un fuerte abrazo a ustedes. Muchas gracias. A la distancia y a todos los que escuchan el programa. Muchas gracias al director de análisis económico de Banorte. Muchas gracias, Ernesto, como siempre. Tuvimos un invitado de lujo, ¿no? Así es que disfrutamos mucho este tema. Hablar de economía con una persona que sabe del tema y sabe explicarlo de manera tan accesible es una ventaja, es un privilegio. Muchas gracias, Gabriel.
esta es siempre tu casa. Gracias, gracias. Y nosotros le agradecemos a usted que tiene la generosidad de recibirnos en sus hogares y seguirnos puntualmente aquí en Economía de Frente. Hasta la próxima semana.